Amigas, amigos de este canal de YouTube, el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández, les doy una cordial bienvenida y estamos reiniciando nuestras transmisiones después de un receso que tuvimos por razones de fuerza mayor. Pero hoy, en este viernes 28 de agosto del año 2026, otra vez estamos junto a ustedes para estar en las facetas de la vida porque estamos donde otros no están. Saludos especiales a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, aquí en Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, en nuestra amada Bolivia y por supuesto más allá de nuestras fronteras en varios puntos del mundo. Sé que hemos perdido mucha audiencia, muchos seguidores, cabalmente por este receso que he manifestado hace algunos segundos. Pero ese no va a ser un óbice para que a partir de hoy y de manera periódica volvamos a estar junto a ustedes aquí en nuestro canal de YouTube, ofreciéndoles como siempre las verdaderas facetas de la vida. De verdad me siento muy contento, amigas y amigos, de estar otra vez con todos y cada uno de ustedes. Y estamos en este viernes, un día especial aquí en Potosí, porque durante 3 días la festividad de los chutillos prácticamente va a abarcar toda la atención. Esta es una festividad que a tiempo de haber sido declarada como Patrimonio de la Humanidad, al igual que otras festividades folclóricas que están en nuestro país, en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, etc., sin lugar a dudas constituye una forma de manifestación cultural que tienen los habitantes, en este caso, de las regiones donde se desarrollan estos acontecimientos. En el programa de hoy, amigas y amigos, vamos a destacar de manera breve, primero, dos temas de carácter económico, dos temas de carácter, yo diría, constitucional, que son propicios para comentar en estos días tan álgidos para la economía nacional. Y luego, también de manera breve, vamos a cambiar esa faceta en nuestro programa, en este programa de reinicio, para referirnos a algo que es muy importante y que nunca vamos a perder de vista: hacer conocer a ustedes los relatos de Potosí, los relatos de la colonia, los relatos en la época republicana. Y por si fuera poco, también me comprometo a hacerles conocer algunos relatos acontecidos en el pasado siglo XX, pero eso va a venir de manera paulatina. Así que pónganse cómodos, este es un programa de reinicio de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Y como les decía, hoy quiero comenzar el programa primero haciendo un pequeño comentario de lo que han significado o han cifrado, mejor diría, las esperanzas de todo el pueblo boliviano, por lo menos desde que asumió la presidencia Rodrigo Paz Pereira. Hay muchos desafíos, hay muchos problemas, en fin, hay muchos obstáculos también en este camino del actual presidente, del actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Pero hay uno que, siendo álgido, no deja de ser el más importante. Yo diría que es prácticamente el motor principal para llegar no mañana ni pasado ni quizás el próximo año, sino en unos 2 a 3 años para lograr estabilizar esta economía tan depauperada que lamentablemente han dejado los gobiernos del movimiento al socialismo. Cuando asumió la presidencia el actual gobierno, Rodrigo Paz Pereira, una de las esperanzas mayores que tenía la población boliviana y que aún tiene, pero que a medida que los hechos se vuelven más reales, no condice cabalmente con eso, con la realidad, y me estoy refiriendo a la subvención. Y la subvención es una palabra que poco a poco se va a volver prohibida. Es una palabra que hasta a veces da miedo, pero es una palabra fría que trata de explicar desde el punto de vista económico aquellos pagos que se hacen obteniendo sus montos, sus resultados de un ítem para trasladarlo a otro, pero con el afán de salvar el momento o de tapar, si el término cabe, un agujero de carácter económico. Ustedes saben que se dictaron algunas medidas económicas en este gobierno en el pasado mes de diciembre
y donde se resolvió la subida del precio de la gasolina y también del diésel. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y cuando hemos pasado prácticamente mitad de la gestión presente, la del 2026, nuevamente ha vuelto a asomarse la palabra subvención. Porque el diésel que actualmente se vende en nuestro país, que está en el orden de los 9 bolivianos y algunos centavos más, el gobierno boliviano se entiende a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, etcétera, etcétera. Lo importa mejor al precio de 15 bolivianos y algunos centavos. O sea, compra caro en el extranjero el gobierno boliviano el diésel y en el mercado interno lo vende en un precio menor, 9 bolivianos y algunos centavos. Hay una diferencia de 5 bolivianos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Sigue saliendo del Tesoro General de la Nación. Para evitar ese aspecto económico negativo, es que hace algunas semanas el gobierno de Rodrigo Paz Pereira dictó un decreto supremo en el que se eleva el precio del diésel a 18 bolivianos, pero no para toda la población, sino simplemente para los grandes contribuyentes, para las empresas grandes, mineras, industriales y de otra índole, quienes deberán pagar un precio real, el de bolivianos 18. Pero ojo, que este tema de los precios altos fuera de subvención tampoco van a ser estables, no por política del actual gobierno ni de algún otro ente, sino simplemente por las reglas de la economía, porque tenemos que entender, amigas y amigos del programa, que todo esto tiene su base en el precio internacional que difiere diariamente, cada 24 horas, 48 horas, en fin, depende del precio internacional del barril de petróleo. En este caso, a los latinoamericanos y particularmente a los bolivianos, convendría que el precio del barril de petróleo, reitero, a nivel internacional baje, pero reitero, esa no es voluntad del gobierno boliviano ni de otra institución. Entonces, eso se somete a ese aspecto. Primero. Segundo, pienso yo que tiene que quitarse la creencia o esa falsa expectativa o esa falsa información, como se está escuchando en nuestro país, en el sentido de que de nada va a servir, y esto pongo comillas, de nada va a servir que para un sector potencialmente económicamente más grande, de nada va a servir que el precio del diésel esté vendiéndose a 18 bolivianos, porque dicen que con eso la escasez de diésel no va a continuar. Pero esa es una infame observación, diría yo, porque subiendo el precio del diésel a 18 bolivianos para las grandes empresas, para un determinado grupo de contribuyentes, así que se los llama, evidentemente no va a arreglarse el problema del diésel, pero sí se va a arreglar el problema de generar recursos económicos para Bolivia. ¿Y cómo? En este momento se está pagando por una subvención por el diésel 5 bolivianos, es decir, el precio internacional que se compra es de 15 bolivianos y a nivel interno de nuestro país se vende a 9 bolivianos, pero esos 5 bolivianos sale del Tesoro General de la Nación. Entonces, lo que se va a ahorrar aquí es dinero. Ahora, el tema de que si falta combustible o no, bueno, ese es un tema no solo de logística, sino de temas técnicos de importación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en fin. Pero eso es lo que hay que aclarar. Pero les decía, volviendo al inicio de este nuestro enfoque, que en este gobierno se tendría que haberse olvidado la palabra subvención, porque ya en muchos programas antes de nuestro deceso, habíamos indicado, amigas y amigos de Facetas, que la subvención es negativa, que la subvención no ayuda, sino prácticamente cada día que pasa, cada día que se paga con subvención en el tema de los carburantes, se está haciendo un forado económico a Bolivia. Y esa no es, por supuesto, ninguna forma de reducir el déficit fiscal. Pero a mí particularmente aquí desde Facetas les digo, y lo hago con el mayor de los respetos, en las últimas horas me ha sorprendido esa información que lo ha hecho el presidente,
que ha manifestado el presidente en todo caso, cuando ha duplicado, reitero, a través de una norma legal, ha duplicado los recursos destinados para sostener la subvención de los combustibles. O sea, en otras palabras, seguimos hablando de subvención y vamos a todavía vivir, pienso yo, por mucho tiempo con subvención. Y la información que ha reflejado la prensa nacional hoy viernes dice, en medio de una fuerte crisis energética, el gobierno ha decidido poner más recursos públicos detrás del precio de los combustibles. El Decreto Supremo 5683 eleva de bolivianos 1.000 millones a bolivianos 2.000 millones el monto máximo que el Tesoro General de la Nación puede asignar a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para cubrir el diferencial entre el costo de importar carburantes y el precio interno. La medida llega mientras Bolivia continúa enfrentando problemas de abastecimiento de diésel y gasolina, con filas en estaciones de servicio y reclamos de sectores que dependen del combustible para producir y transportar. El decreto no implica que el Estado haya desembolsado ya los 2.000 millones, sino que duplica el techo autorizado para este mecanismo que podrá utilizarse de acuerdo con la disponibilidad financiera del Tesoro General de la Nación. Y la nota dice, la norma, que los recursos tienen como objetivo cubrir el diferencial de los combustibles importados, garantizar el abastecimiento y mantener las medidas de estabilización de precios. Y la información más adelante dice, la decisión supone que el Estado tendrá mayor capacidad para cubrir una parte del costo que Yacimientos enfrenta al importar los combustibles. Y la ecuación es sencilla. Bolivia compra carburantes en el exterior, pero los comercializa internamente bajo un esquema de precios regulados. Cuando el costo de reposición es superior al precio interno, se genera una diferencia que debe ser cubierta. El nuevo decreto amplía precisamente el margen para cubrir esa brecha. En términos formales, amigas y amigos, no se trata de una restitución de la antigua subvención mediante una nueva norma general de subvención, pero el efecto económico es claro. El Estado está aumentando los recursos disponibles para evitar que el mayor costo de importación sea trasladado completamente al consumidor. Y yo lo digo sinceramente, por más que se le quiera dar un enfoque diferente, seguimos con subvención. Se mire con el cristal que se quiera, pero seguimos con subvención. Y eso es lo más grave. ¿Qué dijo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos? Sebastián Daroca reconoció recientemente que para la estatal resulta insostenible asumir por sí sola el costo de la subvención que todavía se mantiene y señaló que las transferencias del Tesoro General de la Nación han contribuido a mejorar el abastecimiento. Pero mientras tanto, amigas y amigos, el problema sigue en las calles y eso se ve en muchas ciudades del país y Potosí no es la excepción. Se está pidiendo que se abrogue ese decreto, pero el gobierno ya ha manifestado que no dará marcha atrás. Ojalá que cumpla su palabra y lo digo con respeto, porque si hay una debilidad que criticarle al actual gobierno es no solo su fragilidad, sino también su falta de autoridad. Pero estos no son temas económicos, es decir, no son temas de política pura. No son temas de política pura, son temas de política económica. Y ustedes saben que la política económica es parte de la economía, de la ciencia de la economía. Y creo que el gobierno tiene que actuar con mayor responsabilidad en cuanto a su política económica. Es cierto que hay, no diré logros, pero se están usando de todos los mecanismos convenientes para tratar de salir de esta crisis económica, hoy que prácticamente se ha acabado el gas para la exportación, no se ha procedido a la exploración de nuevos campos y la situación financiera de Bolivia es grave. Y el actual gobierno prácticamente recibió la papa caliente. Pienso yo que tiene que pensarse mucho cuando se dice que se le da 48 horas al gobierno para que cambie su posición, o que el presidente tiene que renunciar, tiene que irse, que no ha cumplido en un año, en 6 meses, etcétera, etcétera. Así, hablando a ojo de buen cubero, es cierto, pero en el fondo el tema no es político, el tema es de política económica. Por eso yo pregunto a quienes no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Y no se trata tampoco de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque el problema lo vemos en nuestros bolsillos, lo vemos en nuestra mesa,
lo vemos con la fila para comprar combustibles, etc. Pero el tema es, ¿qué harían otros gobiernos? ¿Qué haría otro candidato? ¿Qué haría otro político? ¿Qué haría el propio movimiento al socialismo? ¿Qué haría si volvería al poder? Han quizás hecho conocer que harían esto, aquello o el otro, pero desde el punto de vista de la política económica, porque la mayoría de la gente, y lo digo con todo respeto, especialmente aquellos que se acostumbraron a vivir del Estado hasta el año pasado, dicen que en los gobiernos del MAS, en los gobiernos de Evo Morales, la situación era diferente, pero claro que era diferente. Evo Morales recibió el Estado boliviano cuando asumió como presidente con mucho dinero y todo ese dinero se lo gastó en políticas estatales que de nada sirvieron. Y esto ya hemos comentado ampliamente hace algún tiempo. Y hoy estamos prácticamente los bolivianos pagando los platos rotos de malas políticas económicas de los gobiernos del movimiento al socialismo. Por eso quiero decirles que el costo de la crisis cambia de lugar. En este tema que estoy hablando, el aumento del techo de bolivianos 1.000 millones a bolivianos 2.000 millones no resuelve por sí mismo el problema de abastecimiento. Eso que quede claro, no va a resolver. Como tampoco va a resolver que se tenga que dejar sin efecto abrogar el decreto por el que se ha incrementado el diésel a bolivianos 18 para los grandes contribuyentes, para las grandes empresas. Y por eso la crítica económica dice que para disponer de más recursos fiscales puede darle oxígeno necesario, financiero, a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, pero no garantiza por sí solo que desaparezcan las filas ni que el diésel llegue oportunamente al productor. Es que claro, falta dinero en el gobierno, hay que ser sinceros, falta dinero. Porque sería muy interesante, amigas y amigos del programa, que de una vez por todas el gobierno autorice así simple y llanamente a secas, desapareciendo la ANH, desapareciendo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, o solamente quede YPF como un tema, como un ente administrativo, y sean los privados que se dediquen definitivamente a importar, a vender diésel y gasolina. Pero al parecer al gobierno actual no le gusta esto porque se dice que los organismos burocráticos que tiene yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos prácticamente impiden que eso suceda. Porque si ustedes se ponen a investigar lo que acontece en otros países del mundo, en el tema de la distribución de combustibles, no hay mayor problema. La mayoría de los países en el mundo, para no ir lejos, hablemos de los países que están aquí en Latinoamérica, pero los precios son no definitivos, no son estáticos, sino los precios, reitero, están de acuerdo al nivel internacional en cuanto se refiere al precio internacional del barril de petróleo. Pero mayormente no hay problemas, tampoco se han visto colas largas, la distribución es privada. Pero en Bolivia es el único país que en este momento tiene estos grandes problemas. Entonces, no sé, ya nos estamos aproximando al año de gobierno de Rodrigo Paz Pereira, pero todavía no se han movido, diría yo, los mecanismos legales para proceder a la apertura, al cambio parcial de la Constitución, etcétera, etcétera, porque en la Constitución está prácticamente la traba. Y lo que Rodrigo Paz Pereira llama el famoso Estado tranca, lo tiene en la Constitución Política del Estado. En fin, amigas y amigos, espero que este tema, pero esto más, antes de concluir el comentario de este tema, hay una pregunta que la gente está haciendo, o que se está formulando. ¿Cuánto terminará pagando el Estado boliviano por este tema de la subvención? Y el dato más importante del nuevo decreto no es solamente que el monto pase a 2.000 millones, no es solamente ese el dato más importante, sino es determinar cuánto de ese techo será efectivamente utilizado. Por eso el presidente decía, ese dinero que se recaude lo vamos a usar en seguir comprando más combustible o vamos a utilizarlo en obras de infraestructura. Porque el primer límite era de bolivianos 1.000 millones y ahora el gobierno lo ha autorizado prácticamente al doble. Y la pregunta que todavía queda abierta, amigas y amigos, es cuánto de los primeros bolivianos 1.000 millones ya fue utilizado por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos,
cuánto requiere la empresa cada mes para cumplir el diferencial y cuánto podría terminar desembolsando el Tesoro General hasta el final del periodo establecido, porque mientras los productores reclaman por la falta y el costo de diésel, el Estado está ampliando los recursos destinados a sostener el esquema de precios. Ojo que ese fue también uno de los grandes problemas que tuvo el movimiento al socialismo. Por eso yo quiero decirles que hay muchas preguntas en el tema económico que no sabemos cuándo serán, no respondidas, sino cuándo tendrán su efecto para decir que verdaderamente lo que se está haciendo en el plano económico en el actual gobierno es lo más acertado, porque a nosotros los bolivianos nos interesa que podamos vivir en un estado tranquilo, donde podamos comprar el combustible en la cantidad que quiera, sea diésel, gasolina, que podamos estar comprando a la hora que sea, como era hace algún tiempo, pero no hablemos de los gobiernos del movimiento al socialismo, sino hablaremos de los gobiernos de más antes. Ese es el tema que nosotros queremos volver a vivir, porque reitero, comprar carburantes, comprar gasolina, comprar diésel en cualquier parte del mundo es el tema más sencillo, es como comprar pan de una tienda, pero en Bolivia eso se ha vuelto de verdad un trabajo bastante grande. Y para concluir, amigas y amigos de Facetas, este tema de comentarios económicos, porque les había dicho que tengo dando vuelta a la página, tema ya cultural relacionado a Potosí, lo quiero destacar una columna de opinión que ha escrito Iván Finot en El Deber de la ciudad de Santa Cruz y que se ha hecho público en las últimas horas. Es un enfoque que me parece muy pero muy acertado y espero que ustedes también en sus comentarios puedan hacer llegar su correspondiente opinión o punto de vista. ¿Cómo cambiar el modelo del movimiento al socialismo? ¿Cómo cambiar el modelo del MAS? Eso fue publicado en fecha 28 de agosto de este año por el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Y dice su autor Iván Finot: en las elecciones de 2025, la mayoría de la población votó en contra del movimiento al socialismo, cuyo modelo económico fracasado ha causado la crisis actual, pero aún no se lo cambia. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Constitución en vigencia no lo permite. En segundo lugar, porque la estructura actual del gobierno central diseñada en función del modelo del MAS tampoco ha sido modificada. La Constitución del año 2009 es profundamente extractivista y es estatista. Es extractivista al definir que los recursos naturales son, entre comillas, de carácter estratégico, artículo 348 de la Constitución. Es decir, que en lo fundamental de ellos depende nuestro desarrollo, o sea, de los minerales, del litio, de la actividad extractivista. Cuando la experiencia mundial, cuando la experiencia en otros países del mundo demuestra lo contrario, que los recursos verdaderamente estratégicos no son los minerales ni son los hidrocarburos, sino son los seres humanos. Y ahí me parece muy acertada el enfoque que hace Iván Finot. Y luego dice, es estatista, porque establece que el Estado no solamente ejercerá derecho de propiedad sobre los recursos naturales, sino asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de ellos. Y aunque podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas bolivianas o extranjeras para el aprovechamiento de los recursos naturales, deberá asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país. Eso dice la actual Constitución Política del Estado en el artículo 351. Ahora, uno se pregunta, ¿qué empresa privada boliviana, qué empresa privada internacional, que es lo que necesitamos, dólares, puede invertir bajo esa condición? Porque a nadie se le puede obligar a ninguna empresa, solamente en Bolivia con el MAS se ha hecho eso. Es que si invierte en nuestro país, cosa que no lo van a hacer, reitero, mientras no se cambie la Constitución, pero ¿a qué empresa le va a gustar que invirtiendo en el país le obliguen a que sus ganancias, por lo menos un gran porcentaje, lo invierta en Bolivia? Eso de verdad es algo que le hace mucho daño a la economía de un Estado y no permite que la empresa privada genere dólares y genere pues crecimiento, desarrollo económico. Ese es el enfoque que hace Iván Finot. Ahora, se pregunta él,
¿Por qué definió la constituyente que los recursos naturales son de carácter estratégico y el monopolio estatal de su aprovechamiento, incluso de su transporte y comercialización? Y la respuesta, porque esa era la visión del MAS, la del nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, definido en lo fundamental en 1999 por Carlos Villegas y Luis Arce Catacora, como la forma de llegar al socialismo marxista. Y el MAS en la constituyente, si ustedes recuerdan, amigas y amigos, era mayoritario entre los constituyentes. Y todo el gobierno central fue reorganizado para implementar esa estrategia. Al concentrarse en el Estado el funcionamiento de toda la economía, el Ministerio de Hacienda fue transformado en Ministerio de Economía y de Finanzas. Arce ocupó esta cartera que estaba a cargo de la implementación del modelo y el Viceministerio de Planificación fue convertido en Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado. Otra característica fue, como es sabido, que en la contratación de empleados públicos primó el clientelismo. La otorgación de un puesto era un premio por militar en el MAS, por levantar el puño izquierdo, y había que retribuir ese premio pagando cuota al partido. Y aumentó la corrupción, claro que aumentó. Los puestos más requeridos eran aquellos en que se percibían más sobornos. En el caso de la policía, los padres de familia debían pagar hasta $14,000 para que sus hijos fueran admitidos en su Academia Nacional. Y esta publicación fue de EJU en el año 2019. Para cambiar el modelo del MAS, dice Iván Finot, es indispensable una nueva constitución, según ya propuse. Lo que Bolivia necesita es que no sea copiada de constituciones extranjeras, sino que se reduzca reglas de juego fundamentales a partir de las formales e informales que efectivamente funcionan en nuestra realidad. Y para lograrlo se requerirá de un proceso largo de investigación, nos conocemos poco, y de reflexión nacional, así que mientras tanto es acertado hacer cambios parciales al actual para empezar a cambiar el modelo. Y por otro lado, también es indispensable modificar la organización y el funcionamiento del Estado, y esto se lo puede hacer ya, que deje de responder a un modelo donde se centraliza todas las decisiones económicas en un Ministerio de Economía y Finanzas. Es imprescindible un nuevo Ministerio de Planificación que promueva una economía no extractivista, sino una economía que el motor sea de la empresa privada. Y en este aspecto es importante tomar en cuenta la experiencia internacional. Para el surgimiento de Corea del Sur fue decisivo un secretariado económico. Sí, eso, señoras y señores, amigas y amigos del programa, fue decisivo. Un secretariado económico dependiente directamente del presidente, integrado por un número limitado de profesionales de alto nivel y bien remunerados que estaban a cargo de proponer estrategias de desarrollo y lineamientos de concertación con las empresas privadas que industrializaron ese país. Las empresas invertían en los productos que diseñaban y el Estado proporcionaba la infraestructura y la educación requeridas, y para desarrollar tecnología les financiaba programas de investigación y desarrollo. Y por otro lado, casi en la parte final, Iván Finot dice: junto con la reestructuración del aparato estatal se debe hacer obligatoria ahora mismo la meritocracia, el ingreso por exámenes de competencia y la continuación por desempeño, el control de la corrupción y la fuerte penalización de esta en todos los niveles del Estado. En pocas palabras, los movimientos sociales no tienen nada que ver aquí, porque en los gobiernos del MAS esa fue la carta de presentación. Si tú trabajaste por el partido, si tú fuiste a pintar paredes, etcétera, etcétera, tienes una pega, tienes un cargo. Y la mayoría de aquellos fueron los movimientos sociales. Hoy no tiene que ocurrir eso, pero al parecer se mantiene esto. ¿Quién es el autor de este comentario? Iván Finot, quien es máster en economía, especializado en desarrollo y en descentralización. Y su nota, Cómo cambiar el modelo del MAS, fue publicada hoy en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y le invito a usted, amable amiga, amigo de Facetas aquí en el canal de YouTube, a dar su opinión, porque es importante que estos temas que son de fondo, son prácticamente pues lo que está aconteciendo en nuestro país, lo que quizás en algún momento mucha gente no le entiende, pero hay necesidad de que se explique, porque lo que estamos viviendo con el actual gobierno, ni siquiera con el gobierno, sino con
con los efectos que seguimos acarreando, que se está acarreando mejor después de los gobiernos del MAS, de verdad es muy, pero muy lamentable. Señoras y señores, gracias por estar en la sintonía de Facetas, aquí en el canal de YouTube de Marcel Durán Fernández. Hoy hemos prácticamente reiniciado nuestros programas de Facetas, porque estamos donde otros no están, y esperemos que en el futuro pues vayamos a desarrollarnos de una forma normal. Tuvimos algunos contratiempos, pero de alguna forma los mismos ya fueron solucionados, fueron sorteados, en fin, lo cual es loable desde todo punto de vista. Quiero ahora, señoras y señores, en este viernes, mitad o final de la semana laboral, aunque aquí en Potosí ya se está viviendo la fiesta de los chutillos, pero también con problemas de la falta de abastecimiento de gasolina, no tenemos una explicación coherente, no hallamos una respuesta coherente. Sabemos que en otras ciudades de Bolivia el abastecimiento de gasolina, sobre todo, no es de los mejores, pero está con una relativa normalidad, lo cual no está aconteciendo en Potosí. Y en medio de este tema de el primer día de la fiesta de Chutillos, se quiso, no diré empañar, pero en parte tienen razón. Los que estaban haciendo cola en muchos surtidores, los 9 existentes en la ciudad de Potosí, se dieron a la tarea de tratar de entorpecer la inauguración de la fiesta de Chutillos correspondiente a esta gestión. Felizmente no se llegó a mayores, no tenemos más información, pero reitero, espero que en estos días que restan esta situación pueda normalizarse. A propósito de los Chutillos, tengo en mis manos una obra escrita por Rubén Ochoa Uribe y dice Relatos de Potosí, de Ediciones Cóndor, el Potosí de antaño, de nuestra tierra. Y me voy a permitir de manera breve hacerles conocer una pequeña historiación de lo que significa el Chutillo, que es una festividad potosina. En la ciudad de Potosí, aproximadamente desde 1589, se difunde el mito de que San Bartolomé luchó contra el demonio, ganando la batalla. Y desde entonces, la gente del lugar comenzó a rendirle culto a San Bartolomé, con la que nace esta festividad. La fiesta se celebra el 24 de agosto, día de San Bartolomé, y se extiende 2 días más con entradas los días sábado y domingo siguiente, y popularmente tiene 3 nombres correspondientes a 3 días de celebración. El primer día, fiesta del Chutillo, el segundo día, fiesta del Majtillo, y el tercer día, fiesta del Tapuquillo. Chutillo para algunas personas es de nombre tradicional del minero montado en mula. El ser chutillo no es prerrogativa del varón, también las mujeres pueden serlo, y se exige que sean solteros. El concepto chutillo también infiere jugar unas con otras, o unos con otros. Majtillo. Se le da este nombre al segundo día de la fiesta en voz quechua que viene de Mahti o Maitu, que significa joven, jovenzuelo o adolescente. En la fiesta del Majtillo tiene preponderancia las burlas entre jóvenes, y antiguamente se decía, hoy pueden chutillarse los jóvenes. Finalmente, Tapuquillo, nombre popular que recibe el tercer día de la fiesta. Para el pueblo es la fiesta del preguntón o curioso. La palabra tapuquillo quiere decir el que pregunta mucho. La festividad de los chutillos deviene de una leyenda de la época precolombina del pueblo Colla, hecha tradición con el tiempo, evidenciándose que al igual que muchas otras con los jesuitas pasó a ser una fiesta pagana religiosa. Y de acuerdo con la historia, los jesuitas que vivían durante ese tiempo en Potosí habían asumido el liderazgo religioso. Ellos propagaron la noticia de que el diablo se había ocultado en una quebrada llamada La Puerta, y este lugar se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Potosí, y se decía que cualquier persona o animal que pasaba por allí moría. Los indígenas de Cantumarca empezaron a adorar a ese ser maligno rindiéndole culto a cambio de favores, y estaban convencidos de que en esta cueva habitaba el demonio, identificándole más con la figura del Supay que con la del Lucifer bíblico.
Entonces, bajo la influencia y ayuda de los religiosos de la época y de los españoles, entronizaron la imagen de San Bartolomé e hicieron correr el rumor que el santo había vencido a Satanás. Es de ese mito de donde nace la fiesta de San Bartolomé, fiesta patronal que se celebra en la localidad de La Puerta los días 26 y 27 de agosto, pero la mayoría de los potosinos empieza a celebrarla desde el principio del mes y por todo el territorio del departamento. En esta festividad miles de personas y devotos, acompañados de bandas de música típicas, danzan al ritmo de caporal, morenada, diablo, tinku y otros sones, mostrando la variedad de la riqueza cultural y folclórica de Bolivia. También se exhibe fina platería y diversas artesanías potosinas, como también se hace gala de los famosos confites potosinos, comidas típicas y deliciosos helados artesanales. La entrada de Chutillos llama la atención de turistas nacionales y extranjeros por sus características, historia y sobre todo por llevarse a cabo en la ciudad de Potosí, la más importante ciudad boliviana de la época colonial, que aún guarda en sus calles, casonas y su gente la magnificencia de la época. En cuanto a la realización de la fiesta en la actualidad, gracias al destacado historiador paceño como fue Antonio Paredes Candia, contamos con un serio estudio incluido en el folclore de Potosí y sobre esa base fundamental debemos preocuparnos, como ya se está realizando, porque esta fiesta, que ahora es patrimonio cultural de la humanidad, cada vez crezca de manera inconmensurable. Hasta ahí, amigas y amigos de Facetas, he hecho conocer de manera breve el significado de la fiesta del Chutillo. La verdad, este es un pequeño fragmento que en el Potosí de antaño, Relatos de Potosí, escribió Rubén Ochoa Uribe. Pero ¿quieren saber quién fue don Rubén Ochoa Uribe? Debo decirles que Rubén Ochoa Uribe nació en La Paz en 1915 y murió en 1988. Un novelista y cuentista y periodista, abogado de profesión, fue jefe de redacción y luego director de Alas de Potosí, también hizo programas de radio. Vamos a rectificar, él nació en Potosí en 1915, rectificando, y murió en La Paz en 1988. Abogado de profesión, jefe de redacción y luego director del periódico Alas de Potosí, y también se dice que hizo programas de radio. Un comentario de Augusto Guzmán a la vida y obra de Ochoa dice: Ochoa eleva a niveles castizos nuestro castellano casi siempre estropeado por cultos y profanos, y recupera para la literatura novelesca el desmañado lenguaje popular amestizado. Cuando toca temas patológicos parece catedrático de esta escuela de medicina y se burla de la ignorancia y del espíritu de lucro de algunos profesionales. Por su parte, el escritor ya desaparecido Mariano Baptista Gumucio, a tiempo de recordarlo, asevera: me impresionó la calidad y riqueza de su español, quise conocerlo y desde entonces fuimos estrechando lazos de amistad, pese a que tendría unos 30 años más que yo, impresionaba en su modestia y su desencanto a la vida. Esa ha sido una pequeña biografía de Rubén Ochoa Uribe, quien a propósito escribió esta obra Relatos de Potosí, Potosí de antaño. Para próximos programas vamos a, por ejemplo, dar lectura, hacerles conocer todo el relato relacionado a la aparición del señor de Manquiri, que también es de mucha devoción aquí en la ciudad de Potosí. Eso es muy, pero muy importante. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Luego tenemos, por ejemplo, la Virgen de Copacabana, que dice es potosina. En fin, hay muchas obras, hay muchos relatos en este caso que ha escrito en su Potosí de antaño, Relatos de Potosí, Rubén Ochoa Uribe. Amigas y amigos de Facetas, porque estamos donde otros no están, en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Me siento contento porque después de mucho tiempo hemos reiniciado la difusión de este programa y espero no tener contratiempos en el futuro. Pero de cualquier manera espero que este primer programa de reinicio, después de un largo periodo, sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Así iremos con las facetas de la vida, tocando mejor temas de política, temas de economía, temas deportivos, que tenemos mucho que hablar, temas culturales, en fin, como alguien diría, de todo un poco, porque precisamente esas son las facetas de la vida.
Gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para presentar Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández, un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, República de Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Gracias, hasta cualquier momento.